A ver, chicos, os voy a comentar la presentación esta de la pintura del siglo XIX porque es muy amplia y hay muchas cosas que a lo mejor no tienen por qué entrar, ¿vale? Entonces, bueno, eh, como siempre, el principio, pues lógicamente es una introducción, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que ver, pintura del siglo XX, perdón, del siglo XIX. Estamos en una época, lógicamente, de muchísimos cambios políticos y sociales, ¿vale? Entonces hablamos de que entramos en la edad contemporánea, fundamentalmente marcadas por dos eventos muy importantes. La revolución industrial, ¿vale? Y lo que sería la revolución eh, francesa, ¿vale? Entonces, bueno, el movimiento de nuevas clases sociales, la clase obrera y nos ubicamos fundamentalmente en el siglo XIX. En este momento vamos a tener en cuanto a arte, tres tipos de arte. Romanticismo, realismo, ¿vale? Y el impresionismo. Entonces, estos son los tres que nos vamos a tratar. Me pueden caer por separado, me pueden caer por definiciones. Nosotros lo que vamos a trabajar fundamentalmente va a ser el romanticismo y el realismo. El impresionismo lo dejo porque es bastante más diferente, entonces lo trataremos en otro momento. ¿Vale? Bueno, empezamos por el romanticismo. Este quizás es el cuadro más famoso del romanticismo que luego trataremos. ¿Vale? Entonces, mirad, el romanticismo es un movimiento cultural muy amplio, no solamente es pictórico, sino también está dentro de la literatura, la música, etcétera, ¿vale? Fundamentalmente sus características, ¿vale? En cuanto a pintura, es fundamentalmente el escapismo, no romántico en cuanto que sea romántico porque va a salir corazones y todo el mundo se enamora, no tiene nada que ver con eso, sino el tratar los acontecimientos históricos con una perspectiva como de futuro, triunfal, eh, súper dulcificada, en el que parecen héroes. Ese es el romanticismo, ¿vale? Entonces, los rasgos en pintura. Sería una oposición muy clara al clasicismo. Clasicismo, para aclararnos, es lo que vimos en el tema anterior, que sería el neoclasicismo, ¿vale? Entonces, que era todo, recordáis, al juramento de los Horacios, muy sopesado, muy tranquilo, muy copiando a Grecia y a Roma. Esto va a ser todo lo contrario, ¿vale? Más, nos recuerda un poco como al barroco, pero en cuanto a ciertos aspectos, no en cuanto a temática, ¿vale? Entonces, predominio del color sobre la línea, composición libre, ¿vale? Y dinámica, mucho movimiento, escorzos, etcétera, y los gestos dramáticos de los personajes. Por eso nos recuerda un poco al barroco que decía, ¿vale? Pero ahora veremos que no tiene nada que ver, sobre todo por la temática, ¿vale? ¿Cómo es la temática? Vale, es realmente donde el expresionismo es original, porque todo lo demás nos va a recordar a épocas pasadas. Fundamentalmente porque las tendencias son género histórico, ¿vale? El género histórico es temas históricos no excesivamente antiguos, algunos de ellos, en los que se trata con cierto afán de heroísmo, o sea, aprender del pasado, ¿vale? Y también aparecen temas costumbristas, ¿vale? Esto ya lo hizo Goya, pues, de pintar fiestas, pintar cómo vivía la gente, ¿vale? De estos pintores todos pasamos porque no entran, ¿vale? Por eso paso más rápido. Me iría directamente al que me interesa, que va a ser en Francia, Delacroix, ¿vale? Delacroix tiene un mogollón de temas nacionalistas. Delacroix es un pintor fundamentalmente de la revolución, igual que David pintó, era como el pintor de corte oficial de Napoleón. Delacroix pinta al pueblo, ¿vale? Su cuadro más importante es La libertad guiando al pueblo. Delacroix es muy colorista, sobre todo colores cálidos, pincelada muy suelta, ¿vale? Casi con manchas. Sus cuadros son de gran formato y hay que mirarlos un poco retirados, nos recuerda un poco a Goya. Cuadros del Matanza de Quillos, pero el más importante, La libertad guiando al pueblo, ¿vale? Que es el que vais a tener que comentar. Entonces no digo mucho más para que lo comentéis, pero como veis tenemos las diagonales muy marcadas en el cuadro, tenemos también que aparece como si fuera una especie de triángulo en composición, los fondos neutros muy de Goya, muy con pincelada súper suelta, bueno, luego ya vosotros miráis, dramatismo,
para comentar. Otro importante, Jerry Cole. Jerry Cole es el que pinta la balsa Medusa, ¿vale? Que es el más importante. Este yo creo que lo estuvimos viendo en clase, ¿vale? La historia de la balsa Medusa, una historia de un hundimiento de un barco con unos náufragos. Vale, la balsa Medusa, como veis, es un cuadro tremendamente romántico en el color. Esta aquí, no sé vosotros cómo lo veréis, pero el color está bastante saturado, ¿vale? Lo tendréis que buscar bien porque aquí los colores son como muy, muy color sepia y el cuadro no es tan así. Vale, la carga, por ejemplo, vale. De Jerry Cole fundamentalmente esos dos. No vamos a ver más. Ah, bueno, sí, perdonad. Y los temas exóticos. Entonces, temas históricos por un lado y temas exóticos. Hemos encontrado en Jerry Cole tema histórico la libertad guiando al pueblo en cuanto a la toma de la Bastilla y la Revolución Francesa. Y en Delacroix hemos visto este de aquí que os he dicho que es el importante, la balsa Medusa, un tema histórico contemporáneo. ¿Vale? Esos son los que os tenéis que quedar con esos, fundamental. Y luego, este de aquí, de la muerte de Sardanapalo, también es un tema histórico tratado de una manera súper barroca, ¿vale? Muchísimos escorzos, colorido, exotismo en cuanto a pintar los rasgos, etcétera. Mucha sensualidad. Vale, todos estos pasamos. Vale, otro tema. Hemos dicho por ahora que el romanticismo lo que destaca es en los temas. Vale, tema histórico fundamentalmente es el que más. Pero también hay un tema de descubrimiento en la naturaleza. Empiezan a pintar escenas de la naturaleza, ¿vale? En el que el único interés es el sentimiento que despierta el paisajismo. Quiere decir, son los paisajistas ingleses, fundamentalmente dos, Constable y Turner, ¿vale? Turner es súper importante en Inglaterra, hay unos premios y todo, que son los premios más importantes de arte, que son los premios Turner, ¿vale? Entonces, para que veáis lo importante que llegó a ser y que es ese pintor. Y Constable, que sería el primero, aquí se ve, por ejemplo, nada, pues los típicos paisajitos inglés. ¿Por qué sé yo que entonces esto es romántico? Pues fundamentalmente porque al fondo siempre sale alguna iglesia gótica o románica, a veces incluso las ruinas, ¿no? Como la decadencia, el paisaje, el escapismo, el contacto con la naturaleza. ¿Vale? Este es el fundamental, este sería una lámina de Bau, el carro de heno. Es como un poco el escapismo, el Beatus Ile, volver a la naturaleza, el contacto carpe diem el hombre ha perdido en la ciudad por la revolución industrial, la clase obrera sufre, sin embargo en el campo la vida es más pausada, sería un poco ese rollo. En cuanto a arte, como veis, fundamentalmente pinceladas sueltas y ya no hay protagonismo histórico. El tema no importa, nos da igual dónde va este hombre, no es nada importante, no es un ser mitológico, no es nada. Simplemente es pintar el paisaje. ¿Vale? Aquí tenéis, por ejemplo, las pinturas de catedrales góticas. Bueno, esto es Constable. Y quizá el más difícil de entender y el más atrevido es Turner, porque Turner ya se le considera un precedente del impresionismo, ¿vale? Sobre todo por su luminosidad y cómo, a pesar de que los temas tienen sentido, lluvia, vapor y velocidad, es un tema de la revolución industrial. Aquí, a ver, lo voy a buscar. Estos son de Turner. Este es el famoso, que se supone que son unas vías del tren con un tren entrando y como aquí se aprecia como un puentecito, no sé si lo veis, pero todo está lleno del vapor, ¿vale? Del vapor que suelta el tren, la velocidad que es muy difícil de captar en pintura. Entonces, no es un tema abstracto, no, es un tema de un tren entrando en una ciudad, unas vías del tren. O sea, es un paisaje, es un tema paisajístico. ¿Qué ocurre? Que de repente se descubre que es muy difícil pintar la realidad, porque el tren va rápido, no tengo una instantánea para pararlo, el vapor, el humo que suelta y todo eso que genera un ambiente, ¿vale? Que es muy difícil. Entonces, es todo a base de manchas. Este sería el cuadro estrella. ¿Vale? Y luego habría otro, el último este a mí me encanta, ¿vale? Que es Friedrich. Este señor Friedrich es el pintor también de la naturaleza. Lo que pasa es que este es muy buen dibujante. Entonces, es como buen tema romántico,
el ser humano frente a la inmensidad de la naturaleza. Entonces, normalmente siempre va a ser personas que aparecen a contraluz observando un paisaje, ¿vale? Siempre aparece alguna persona ante la inmensidad de la naturaleza. O sea, el hombre ha perdido la importancia, ¿de acuerdo? Y este es quizá el más famoso, viajero sobre un mar de niebla, ¿vale? Arriba de unas montañas, pues viendo desde arriba, desde la inmensidad, y normalmente siempre aparece, como os digo, de espaldas, ¿vale? En los paisajes. Hay algunos casi como este, ¿vale? Que roza un poco la abstracción cuando lo ves, pero realmente es un glacial rompiendo, es hielo. Vale. Luego, romanticismo ya hemos explicado. Realismo. El realismo trata sobre todo la situación que tienen campesinos obreros en la gran ciudad. Daros cuenta que nace la nueva clase obrera y los grandes abusos del siglo XIX, en el que los obreros son explotados y hasta la saciedad no hay pues derechos de los ciudadanos, a pesar de que vendieron en la Revolución Francesa que los habría. Entonces aparece todo el movimiento socialista, etc. ¿Vale? El realismo, por lo tanto, lo que pretende es intentar reflejar las condiciones de vida de esas personas, ¿vale? Es una observación objetiva, ¿vale? Los románticos son escapistas subjetivos, le ponen pasión a lo que ven, mientras que los realistas quieren reflejar la realidad tal y cual la ven. Les influye mucho la fotografía, ¿vale? Entonces, las realidades sociales y aparece un nuevo héroe que realmente es un antihéroe. El héroe es el que sale a trabajar, dentro de las mujeres prostitutas, dentro del hombre el hombre trabajador, los científicos, los pensadores. Importante, aparece también un género que sería el pictórico con la escuela de Barbizon, ¿vale? Que se consideran directamente los antecedentes del impresionismo porque son los primeros que pintan a plein air, se llama. Aunque luego a plein air es que pintan al aire libre, llevan su cuadrito, lo pintan al aire libre, pero luego lo retocan en el estudio, ¿vale? Corot sería uno de ellos, de la escuela de Barbizon. Y este de aquí, que sería el más famoso, que no lo he dicho, vale, Millet, que es de la escuela de Barbizon, que pinta el Ángelus, en el que aparecen dos campesinos rezando el Ángelus a contraluz antes de ponerse a trabajar. Entonces, la realidad de la pobreza, humildad del trabajo del campo. Y luego hay otro súper importante, aparte de la escuela de Barbizon, que será Courbet, que se le considera el padre del realismo. En este caso, Los Picapedreros, que es su cuadro más famoso, probablemente junto con algún otro, aparecen, el rostro no importa, no es la identidad de una persona en concreto, sino que es un colectivo. Gente que trabaja picando piedra, la humildad en la ropa, el esfuerzo del trabajo, lo pinta como un cuadro completamente realista, lo que busca es un gran retratista, mucha perfección, perdón, en el dibujo, ¿vale? La sombra, o sea, exactamente todo muy fotográfico, el encuadre incluso, las caras, como digo, no importan, ¿vale? Y de estos tiene bastantes. Este generó mucha controversia el entierro de Ornans porque es el entierro de un señor de su pueblo en el que aparece pues toda la comitiva que va al entierro. Por lo tanto, no es nadie importante, ¿vale? Es simplemente alguien importante para él, para el pintor, y sobre todo porque el cuadro lo hizo con un tamaño tremendo, ¿vale? Este sería... Y luego el taller del pintor, donde él se atreve a pintarse a sí mismo en su taller, con una modelo posando, burgueses mirando las obras, etc. Vale, entonces de aquí los famosos serían Courbet. Y este, El origen del mundo, pues más realista imposible, ¿vale? Con muchísima controversia este cuadro, claro, como imaginaréis. Y el último de este periodo sería Daumier, que Daumier pinta también a contraluz y pinta las duras condiciones de la gente trabajando en las ciudades. Las lavanderas, el trabajo extenuante del mundo obrero también dentro de la ciudad. El más famoso, Vagón de Tercera. Es casi un hace caricaturas prácticamente, como veis, y pintura de periódicos. Bueno, con esto tendríamos un poquito lo más importante de este periodo, ¿vale? Venga.